una entrega más de notas de la historia de la República Dominicana, tomadas del libro Origen y Desarrollo de la Nación Dominicana, escrito por el profesor Juan Mariñez. El testimonio del impacto de la Revolución Española aportado por las fuerzas contrarrevolucionarias. El penúltimo gobernador de la España colonialista, Sebastián Quindelán, en su advertencia a los fidelísimos naturales y habitantes de la Española, en junio de 1820, como puede verse en la colección Cuascú, reproducida en el tomo octavo de la Historia de Santo Domingo por Gustavo Mejía Ricat, se convierte en una fuente de primera importancia para que conozcamos el impacto del restablecimiento de la Constitución de Cádiz de 1812 en las fuerzas clericales, aristocráticas y burguesas colonialistas. Más aún, este impacto nos permite conocer las huellas del movimiento democrático popular. Es el verdugo quien reconoce la magnitud y la dimensión del empuje de ese movimiento, al cual le reconoce por lo menos 8 años de existencia. En la advertencia del gobernador Sebastián Quindelán se aprecia el intento de maniobrar para alejar de la colonia de Santo Domingo los vientos huracanados de la atmósfera de la Revolución Española, que obligó a Fernando VII, el canalla conspirador y alevoso rey de España, a jurar respetar la Constitución el 9 de marzo de 1820. Este documento arroja luz para poder evaluar la envergadura y la magnitud del proceso revolucionario desde el 1812 hasta ese momento. Según el gobernador Quindelán, espíritus inquietos y revoltosos, quedando de la libertad civil y de la igualdad una interpretación errónea, propagan entre los incautos ideas peligrosas que, si no se atajan a tiempo, puede llegar a producir espinas y abrojos. La interpretación errónea, propagada por los espíritus inquietos y revoltosos que sataniza el gobernador, nos permite observar que existía un movimiento relativamente organizado y compactado en torno a principios de libertad e igualdad. En primer lugar, ese movimiento tenía jefes, hombres suficientemente versados y con un alto sentido de la responsabilidad de educar y por lo tanto disciplinar a las víctimas de la falta de libertad e igualdad. En segundo lugar, ese movimiento tenía un carácter de masas suficientemente amplio como para ser tomado en cuenta por el representante de las fuerzas colonialistas, esclavistas y oscurantistas que habían asaltado el poder en España y en sus colonias después de 1814. El gobernador Quindelán procede más adelante a exponer sus puntos de vista en torno a la Constitución española y su aplicación en la colonia de Santo Domingo. Nuestra población se compone de gentes de varios colores y condiciones. Hay blancos, hay pardos, hay morenos y en estas dos últimas clases hay libres y esclavos. Los genios perturbadores, aprovechándose de esta variedad, han comenzado a sembrar la cizaña a la sombra de los derechos de libertad, igualdad e independencia que la Constitución asegura a todos los ciudadanos españoles, y por error y malicia persuaden a los menos instruidos que se acabó toda diferencia entre blancos y pardos, morenos, entre libres y esclavos. Siendo la población de entonces compuesta en su mayoría por los menos instruidos, el gobernador Quindelán nos da a entender que el gobierno colonial estaba enfrentando a esa gran mayoría. Por tanto, se puede deducir que el esfuerzo para reorientar a los menos instruidos era el escenario de combate donde él,
y todo lo que él representaba debían luchar en condiciones muy desventajosas. Es partiendo de esta deducción que le encontramos coherencia lógica a que después de dar explicación de cómo debía ser entendida la Constitución, el gobernador Quindelán concluye que el objetivo del gobierno es evitar que vuelvan a representarse las desgraciadas escenas del 29 de agosto de 1812, en que José Leocadio, Pedro de Seda, Pedro Enríquez y otros muchos libres y esclavos, seducidos de los malos o alucinados de las mismas falsas ideas de libertad e igualdad, se atrevieron a perturbar el sosiego público. Acordaos del pronto y ejemplar castigo que se ejecutó en todos ellos, condenados a perder la vida en un patíbulo para escarmiento de otros facciosos. Si Quindelán recuerda las desgraciadas escenas del 29 de agosto de 1812, es que el patíbulo no logró escarmentar a los facciosos y que éstos persistían en propagar principios revolucionarios en torno a la libertad, la igualdad y la independencia. Este testimonio es sumamente valioso porque a falta de documentos dejados por las fuerzas revolucionarias, se reconoce que en el período 1812 a 1820 se desarrolló una labor de propaganda y agitación como camino de la revolución democrática y que esa labor fue suficientemente exitosa como para ganar a la población poco instruida, por lo menos para representar una porción de fuerza política suficientemente numerosa como para ser tomada en consideración. En este período histórico 1809-1820, el negro y el mulato no se escapaban a los montes y montañas para liberarse del yugo del colonialismo esclavista. Esto de por sí constituía un triunfo del movimiento democrático nacional, pues le ponía un alto a las fuerzas centrífugas que podían buscar la solución de sus problemas en la emigración, en el éxodo. Como fruto del trabajo de educación política revolucionaria y democrática, hay una nueva conciencia de cómo se puede alcanzar un nuevo contrato social de los hombres reunidos en sociedad para buscar su felicidad. Si la Constitución de Cádiz es un nuevo contrato social alcanzado en España, el negro y mulato libre o esclavo y el blanco criollo sin certificado de pureza de raza se lanza al estudio de las revoluciones de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la misma España para resolver los problemas concretos que tiene por delante en el territorio nacional. Por esto es que documentos como la misma Constitución de Cádiz de 1812 y del Decreto Revolucionario de las Cortes de 1813, que confisca los bienes de la Iglesia Católica, fueron guardados clandestinamente después de 1814, cuando las fuerzas contrarrevolucionarias de España restablecieron el poder teocrático feudal de Fernando VII. Y por esto es que el restablecimiento de esa constitución y de ese decreto en 1820 en España encuentra a un pueblo dominicano que se lanza a las calles con entusiasmo revolucionario. Esto fue la más clara demostración de que el patíbulo donde descuartizaron y quemaron a José Leocadio no había detenido las ideas por las que él y sus compañeros habían luchado. Este documento del gobernador Quindelán no es el único que muestra el impacto de la Revolución Española en el rumbo democrático de la nación dominicana. Él mismo produjo otros documentos que más adelante vamos a enjuiciar. Continuaremos en la próxima entrega de Notas de la Historia de la República Dominicana, tomadas del libro Origen y Desarrollo de la Nación Dominicana, escrito por el profesor Juan Mariñez.